¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos. Estamos transmitiendo por este medio debido al problema en el cual está cruzando nuestro país debido al coronavirus. Hemos decidido cumplir las normativas que nos ha dado nuestro país de poder estar evitando todo tipo de concentración y al mismo tiempo deseamos estar compartiendo la palabra de Dios y sobre todo deseamos transmitir a la iglesia, nuestra iglesia local en primer lugar, el cuidado que deben tener cada uno de los hermanos para poder ser de bendición para el resto de la sociedad, y también deseamos que Dios esté bendiciendo cada hogar. Seamos responsables, hermanos, con lo que nuestro gobierno nos dice, cumplamos todo lo que se nos pide que hagamos, y mientras dure esta restricción vamos a estar buscando los medios necesarios, mejores, para poder llegar a la congregación, tratando de mantener la comunión con los hermanos, pero que esto no impida y no nos haga tener temor, sino todo lo contrario, sirva para unirnos en oración, en amor, los unos con los otros. Y antes de compartir la palabra de Dios que estaba prevista para este domingo, nuestro hermano Lucio va a compartir la palabra, como ya teníamos programado, y simplemente queremos leer un versículo a toda la congregación de parte de los sobrevividores de la iglesia, de parte de la iglesia, diciendo y confiando en nuestro Dios, diciendo que estemos tranquilos, no con miedo, sino actuando en forma responsable, cada uno cuidando su hogar, cuidando sus vecinos, su familia, y siendo de ejemplo y testimonio a nuestra sociedad. Quiero, antes de que nuestro hermano tener una oración y que nuestro hermano comparta la palabra, quiero dejarle dos versículos para poder simplemente atesorarlos en nuestros corazones. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. En primer lugar, no debemos tener temor, sino ser responsables y confiar en nuestro Dios y depositar toda nuestra fe en Él. Y también quiero compartir con ustedes 2 Timoteo 1:7, que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener control de nosotros mismos, control de lo que nos toca hacer, ser responsable en cuanto a todas las indicaciones que nos den, en cuanto no solo al lavado de las manos, el cuidado de cómo debemos protegernos si sentimos algún síntoma, cómo debemos actuar. Toda esta información está dada por todos los medios de comunicación y debemos respetar todo lo que el gobierno, las indicaciones que el gobierno nos esté dando. Así que sin temor, Dios nos ha dado un espíritu de amor y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, antes de compartir, vamos a tener una palabra de oración y luego sí, nuestro hermano Lucio va a quedar a cargo compartiendo la palabra de Dios. Y estemos atentos, los hermanos, para poder seguir esto día a día. Vamos a ir avanzando de cómo sea el mejor medio de poder comunicarnos con todos ustedes y de ser de bendición para toda la iglesia. Vuelvo a repetir, hermanos hermanos mayores, debemos tener los cuidados que se nos dicen, respetar esto para protegernos y que Dios también nos esté bendiciendo a todo nuestro hogar. Tenemos una oración y ya luego sí, nuestro hermano Lucio va a compartir la palabra. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu cuidado. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, nuestro país y todo el mundo, con esta epidemia que nos está siendo atacada, pero no nos es ajeno, Señor. Sabemos que tú nos dices en tu palabra que tiempos difíciles han de venir, pero del mismo modo tenemos tu cuidado, tu protección. Señor, pedimos que seamos responsables, que actuemos de acuerdo a lo que se nos dice, cumplamos, Señor, las indicativas que se nos dan. Señor, protégenos. Gracias porque contigo no tenemos temor, sino todo lo contrario, tenemos fe, tenemos poder, tenemos amor. Y Señor, que rogamos que tú te manifiestes en nuestros hogares, nos cuides, nos protejas, nos libres de la enfermedad, Señor,
cuida a nuestros hermanos, cuida a nuestra sociedad, Señor, a nuestros vecinos, nuestros amigos. Rogamos tu protección para cada uno de ellos, Señor, y que en este tiempo quizás en el cual tengamos que estar un poco más en casa, nos sirva para acercarnos un poco más a Dios. Señor, bendice nuestros hogares, bendice nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos, Señor. Aún rogamos por nuestros hermanos mayores, tu protección sobre ellos y tu cuidado, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que este medio, quizás con algunos errores que podamos llegar a salir, sea de bendición para muchos, Señor. Simplemente háblanos en este momento, habla en nuestros hogares, a nuestra vida, a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, de parte de la iglesia les mandamos un saludo y los dejamos a cargo de Lucio para que pueda compartir la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Roberto, por orar a Dios. Y en esta hora quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor que le había puesto en mi corazón. Y quisiera empezar a modo de introducción o como un tipo de lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas en esta hora, como un ejemplo, hacer una introducción acerca de lo que estamos viviendo. La manera de frenar el brote epidémico es declarar la cuarentena, todos lo sabemos. Esto consiste en encerrar por 40 días a las personas que están enfermas para evitar que otras personas se puedan contagiar. Lo que intenta la cuarentena es aislar el virus, porque todo lo que se aísla por un periodo de tiempo más o menos prolongado y no se puede extender tiende a morir. Nuestra lucha siempre será que el Evangelio no sea aislado, no encerrarlo dentro del templo, porque así el Evangelio morirá. Una ilustración acerca de lo que estamos viviendo a nivel mundial con este virus, de coronavirus, pero también sirve para ilustrar como creyentes, como iglesia, de que nosotros no vamos a aislar el Evangelio. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, quisiera que ustedes me acompañen en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Desde ahí vamos a leer, y dice así la palabra de Dios. Es una palabra que va primeramente para toda la iglesia, para todas aquellas personas que han decidido en un tiempo, en un momento de la vida, poder arrepentirse de sus pecados y poder entronizar al Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón y poder andar como Él también anduvo. Así que vaya la palabra primeramente a todos mis hermanos y luego a ustedes, amigos que nos están siguiendo por este medio, también en 2 minutos quisiera tener una palabra especial para todos aquellos amigos que están conectados ahora en vivo. Dice así la palabra de Dios en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Los que están lejos, quiere decir acá la palabra de Dios, que no eran los judíos, sino que eran los griegos o que eran los gentiles, los cuales somos todos nosotros. Los que están lejos somos todas aquellas personas que no eran judías. Versículo 40, dice así: y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra versión dice que Dios añadía a la iglesia todas aquellas personas que eran salvos. Pero miren, hermanos y amigos, lo que vemos en primer lugar acá es el crecimiento exponencial de la iglesia. Cuando leemos la historia de los primeros discípulos, vamos a ver que la principal lucha que ellos tuvieron fue la de permitir que el evangelio se extendiera más allá de la frontera. Y no estoy hablando solamente de fronteras geográficas, sino de sus fronteras mentales. La vida cristiana se mueve en forma centrífuga, es decir, siempre nos impulsa hacia afuera. La multiplicación de personas convertidas al Evangelio era algo tan asombroso como cotidiano en aquellos primeros días cuando la iglesia estaba naciendo. Cuando nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos y vamos hacia el capítulo 4, versículo 4, ahí vamos a ver que dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. La iglesia estaba creciendo en forma exponencial. Ahora, ¿cómo se propagó esta semilla, hermanos? ¿Cómo se propagó? Y vaya esta palabra a todos nosotros para poder imitar a aquellos hermanos de la primera hora del nacimiento de la iglesia. Ellos eran portadores de una semilla que, como si fuera un virus o germen, afectó a la humanidad con el poder libertador extraordinario. Alguien dijo acerca del libro de los Hechos algo que les voy a leer textual. Es la historia de miles de pequeñas decisiones que estos primeros cristianos tuvieron que tomar para liberar el mensaje de sus trampas religiosas y culturales, y que pueda ser entonces una buena noticia para toda la humanidad. El Evangelio debió abrirse paso entre los prejuicios raciales, sociales, intereses religiosos egoístas. Cuando seguimos leyendo en el libro de los Hechos y llegamos al capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 3, dice así la palabra que algunos venían de Judea, enseñaban a sus hermanos y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estábamos hablando que ellos tenían que romper con las ataduras del antiguo judaísmo y llevar este evangelio más allá del marco nacionalista y religioso del pueblo judío. Este evangelio también produjo una reforma social, fue el germen de una transformación poderosa, titánica. Cuando leo esta palabra y pienso y medito cuáles son las ataduras que hoy la iglesia del Señor Jesucristo tiene, que muchas veces parece que está adormecida. En aquel momento eran las ataduras del judaísmo, donde la religión hacía mella en los primeros creyentes. Tanto es así que tanto Pablo como Bernabé tuvieron que subir a Judea, dice la palabra de Dios, y llevar el caso ante los apóstoles. Y muchas veces me pregunto cuáles son las ataduras que tenemos hoy por hoy como iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces nos vamos hacia el pasado. ¿Y por qué antes se hacía así? ¿Y por qué antes era así? Tenemos que romper con esas ataduras del pasado. El Evangelio es poder que se expande de individuos a familia, de familias a instituciones. El Evangelio es poder de transformación, no solamente de personas, sino socialmente. Es un poder de transformación social. Por eso el Evangelio nunca es inofensivo para el infierno, pues juzga todo sistema corrupto e injusto, porque es poder de Dios y en él se revela la justicia de Dios para el mundo. Ahora, ¿quiénes tenemos o quiénes tienen que llevar el mensaje transformador? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que tienen el privilegio de llevar este mensaje transformador que llevaron los primeros hermanos, los primeros cristianos?
¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que tienen este privilegio? ¿Quiénes son a los cuales el Señor encargó esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen ese privilegio? Hermanos, todos los cristianos tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir el Evangelio de Dios, de compartir las buenas noticias, las buenas nuevas. Hudson Taylor fue un misionero inglés que tuvo un gran peso por China. Hacia el año 1800, todos los misioneros que llegaban a China solamente estaban en los puertos de China. Pero Hudson Taylor quería ir más adentro, quería ir hacia el interior de China. Este hombre tuvo un gran peso que desde los 4 años se paró en público y dijo: yo voy a ser un misionero que va a ir a China a predicar la palabra. Este hombre, Hudson Taylor, tenía a su padre que era farmacéutico y junto con su madre oraban a Dios para que cuando naciera Jane Hudson Taylor pudiera tener ese peso que tenían ellos como matrimonio de poder llevar el Evangelio a China. Y así fue. Este misionero Hudson Taylor dijo una frase célebre: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños hombres puestos en las manos de un Dios grande. No son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los pequeños y débiles hombres puestos en las manos de un Dios grande. Cada cristiano tiene la responsabilidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas. Cuando eres un cristiano se nota en tu cara, se nota en tus acciones, se nota en tu palabra. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo que es llevado y es arrestado por los alguaciles y van y lo llevan a la casa de Caifás, dice que en el patio estaba el apóstol Pedro, que en ese momento era el discípulo Pedro, y se estaba calentando con un fuego y con los alguaciles, con los sacerdotes de la época. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26 versículo 73 que apareció una criada y le dijo a Pedro: tú eres uno de ellos. Y Pedro negó. Luego dijeron: sí, tú eres uno de ellos. Y Pedro volvió a negar. Por tercera vez le dijeron: sabes que tú eres uno de ellos, porque aún tu forma de hablar te delata. Cuando somos cristianos se nota. Aquellos primeros cristianos despertaban asombro de quienes los observaban. El cristiano está llamado a vivir una vida que provoque admiración, que provoque asombro, una vida que brille en la oscuridad de la sociedad actual. Y yo creo, hermanos, que tenemos la clave. La palabra de Dios nos dice así. El apóstol Pablo, hablando a esta pobre iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo: haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y me llama la atención estas dos palabras que quiero compartir, que muchas veces la hemos compartido y muchos sabemos lo que quiere decir. Pero, dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Entonces voy a decir que para mí no es molesto poder decir lo que significa la palabra irreprensible. La palabra irreprensible quiere decir irreprochable, sin defecto, que no hay reproche. Dice el apóstol Pablo que seamos irreprensibles, que nadie tenga que reprocharnos nada. Pero hay otra palabra que está pegada, dice irreprensibles y sencillos. Y sencillos. Miren, la palabra sencillo en la palabra de Dios, en la Biblia, aparece 4 veces. 2 veces aparece en el Antiguo Testamento
y 2 veces aparece en el Nuevo Testamento. La vez anterior que aparece esta palabra sencillos es cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos y les dice: os envío como cordero en medio de lobos rapaces. Y entonces Él les dice que tienen que ser astutos como la serpiente, pero que también tienen que ser sencillos como paloma. Y esta palabra sencillo significa sin mezcla, inocente, hasta ingenuo, que no se mezcla, que no se entreviera. Y eso es lo que debiéramos hacer cada uno de nosotros: ser personas sencillas, personas irreprensibles, personas que provoquen sed de Dios y hambre de Dios. No mezclarnos, no entreverarnos, quizás con los negocios de este mundo, quizás con los placeres de este mundo. Miren, hermanos, esto es lo que la palabra de Dios dice el apóstol Pablo a estos hermanos de Filipo: que seamos irreprensibles y sencillos, puestos en medio de una generación maligna y perversa, puestos en medio de la oscuridad. Debemos ser luz, debemos resplandecer como luminares. Pero otra de las cosas que encontramos cuando seguimos viendo el libro de los Hechos es que esta iglesia tenía una generosidad evidente. Miren, ser generosos implica tener la capacidad de renuncia. El Señor Jesucristo nos enseñó a vivir de esta manera. Él se entregó aún su propia vida para que nosotros podamos disfrutar la vida de Dios. Dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos en Dios. Hermanos, Él es la mayor entrega de generosidad. Nos dijo que era más feliz la persona que da que la que recibe, porque en el acto de dar nos encontramos fluyendo auténticamente en lo que somos, hijos de un Dios generoso. Era una iglesia que tenía una generosidad asombrosa. Aunque dice la palabra de Dios que no era obligación vender sus casas, pero aquellos hermanos que tenían sus casas, que tenían cosas, que tenían bienes, los vendían y los ponían a los pies de los discípulos para que nada faltase en la iglesia. Se comenta que había muchas personas en aquel momento que eran extranjeros y que al recibir el perdón de Dios se quedaron en Jerusalén. Entonces había que alimentarlos, había que asistirlos. Entonces vendían voluntariamente sus casas, sus propiedades, sus cosas y las traían a los pies de su discípulo. La idea es que la iglesia no pasara necesidad. El cristiano debe destacarse por su generosidad en todo tiempo, en cualquier situación, en la abundancia como en la escasez. Siempre el cristiano tiene algo para dar. Habían entendido aquellos primeros cristianos que la vida es buena cuando estaban felices, pero era asombrosa cuando otros estaban felices a causa de su generosidad. El vivir compartiendo con generosidad nos coloca en el lugar espiritual correcto donde fluye la bendición del Padre. Por el contrario, ser avaros y egoístas acarrea desgracia. Con nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así la palabra: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y el versículo 28 del capítulo 11 de Proverbios dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Cristianos con una generosidad impresionante, con una generosidad que asombraba, que invitaba, que provocaba en ellos el poder juntarse a aquellas personas
que no conocían acerca del Evangelio, pero al ver a estos hermanos, provocaban estos primeros cristianos la sed y el hambre por el Señor Jesucristo. Pero también quiero decirle, en tercer lugar, para ir terminando, que vivían en una alabanza continua. Cuando lo veíamos en el versículo 47, de ahí del capítulo 2 de Hechos, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vivían en una alabanza continua, tenían un corazón agradecido. Su alabanza a Dios era su estilo de vida. Habían entronizado al Señor Jesucristo y lo proclamaban continuamente. Alabanza no es solo cantar, es vivir cantando consciente de la presencia de Dios y de su grandeza. La gente debe reconocernos no porque sabemos quizás algunas canciones de la iglesia, algún coro, sino porque nuestra boca siempre está alabando, siempre está soltando una bendición a Dios y a aquellas personas que aún no conocen a Dios. Es decir, lo reconocemos en todo lo que hacemos, le damos honra a Dios por cada logro alcanzado y somos agradecidos por cada situación, agradecidos por cada situación. Mira, hermano, yo no sé cuál es tu situación, no sé qué es lo que estás pasando, pero lo único que te puedo decir es que Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, conoce tu situación. Y lo único que te puedo decir de parte de Dios, que tenés que estar agradecido. No sé cuál es la prueba por la que estás pasando, no sé si es enfermedad, no sé si es trabajo, no sé cuál es la prueba que estás pasando, pero lo que sí te quiero decir de parte de Dios, que tenés que ser agradecido a Dios. Estaba con un hermano, el cual me llenó el corazón y me decía, mirá, Lucio, yo estoy pasando por momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Le pido a Dios poder cerrar el mes de enero y Dios hace que podamos cerrar el mes de enero sin ninguna deuda. Le pedimos que podamos cerrar el mes de febrero sin ninguna deuda y Dios ha permitido que podamos cerrar el mes de febrero. Y ahora vamos por el mes de marzo. Esas palabras me llenaron el corazón, hermano, porque son personas agradecidas en situaciones difíciles y adversas. Cuando alabamos a Dios, reconocemos lo que Dios es, su carácter bueno, santo, grande, digno. Un estilo de vida centrado en la alabanza es inspirado, sobre todo en un mundo donde la queja, los reclamos, la injusticia, el miedo ganan el corazón de las personas. La Biblia nos invita a vivir de esta manera, alabando a Dios. Cuando vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, dice allí la palabra de Dios en el capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor mora en abundancia, siempre cantando en el corazón, himnos, salmos, cánticos espirituales, un corazón que está dispuesto día tras día a agradecer a Dios por todo lo que tiene. Y quiero terminar con la última cosa que hacían estos primeros hermanos y lo que Dios hacía a través de ellos. Dice, como consecuencia del fervor y del estilo de vida que estos primeros cristianos llevaban, Dios hacía su parte. Y dice Hechos que cada día, Dios añadía quienes eran salvos, añadía a la iglesia. Sí, cada día. Dios es así. Dios es bueno con nosotros. Cada día. Cuando vamos al libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículos 22 y 23, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu
fidelidad. Grande es tu fidelidad. El amor de Dios es inagotable, porque Él sostiene cada día la decisión de amarnos. Eso es fidelidad. Esa es la fidelidad más grande que hay. Nosotros también debemos aprender a vivir cada día renovando nuestro compromiso con Dios. Vivir el estilo de Jesús, que siempre inspirará a personas a acercarse a Jesús. Nuestro desafío es ser cada vez una mejor versión que represente en todo al Señor Jesucristo, y que a través de Él, el Señor Jesucristo, a través de nosotros, pueda revelarse al mundo. Ese es nuestro desafío, que cada día podamos tomar el compromiso de vivir como Jesucristo vivió, que podamos andar como Él anduvo, predicando su palabra, compartiendo su palabra. En el mes de abril, Dios mediante, vamos a relanzar el tema de los grupos pequeños. Quizás algún hermano que todavía no está enganchado en algún grupo puede hacerlo, puede acercarse a nosotros y decir dónde me puedo anotar, dónde puedo estar para poder compartir la palabra, para poder invitar quizás a parientes, a hermanos, a vecinos, a poder compartir la palabra en una casa de familia. Este es el desafío, que podamos vivir el estilo de Jesús, ese que inspira a personas a acercarse a Jesús. Pero ahora quisiera 2 minutitos más, poder decirle quizás a aquellos amigos que nos están siguiendo por Facebook, que quizás por una cuestión de curiosidad están mirando este video. Amigos míos o amigos de la iglesia que generalmente no pueden asistir a la iglesia por distintos motivos. Lo que queremos decirte es compartir lo más lindo y lo más grande que tenemos en nuestro corazón, que es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Y eso es lo que queremos compartir. Saben que yo soy un hombre como vos, con dificultades, con defectos, con virtudes, con debilidades. Pero en algún momento tomé decisión. En algún momento decidí arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Dios a través de Jesucristo y entronizar al Señor Jesucristo en el centro de mi corazón. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e invitamos al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu a vivir en nuestros corazones, pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos de muerte a vida. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos presentarte al Señor Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos todos nosotros. Todos nosotros nos habíamos descarriado, cada uno agarró por su camino. Mas la palabra de Dios dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Eso es lo que queremos compartir contigo. Queremos decirte en esta hora que solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y aceptar el amor de Jesucristo. Voy a orar en esta hora y quizás quienes tengan el deseo de pedir perdón a Dios por todos sus pecados, por todos nuestros pecados, puede hacerlo ahora, puede hacerlo, arrepentirse de corazón, pedirle a Dios perdón y decirle, quizás si nunca oraste a Dios, es una manera muy sencilla. Dios está más cerca de lo que nosotros creemos y Él está esperándote con los brazos abiertos. Él no desprecia al alma contrita y humillada. Por eso, con humildad, decide así con tus labios: Señor, en esta hora reconozco que mis pecados me han alejado de ti. Pero también, Señor, sé
que el Señor Jesucristo, tu único Hijo, vino a buscarme y a salvarme. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que entres en mi vida. Quiero ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, por rescatarme del infierno y trasladarme hacia tu reino, hacia tu cielo. Señor, mi cuerpo, mi carne morirá y se pudrirá, pero mi alma tiene eternidad, y esa eternidad quiero vivirla en el cielo, para siempre y jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás si tenés alguna consulta, alguna duda, queremos decirte que podés hacerlo, escribir algún comentario, alguna duda, y con mucho gusto, con mucho amor, vamos a estar tratando de despejar aquellas dudas. Quiero tener una oración final por la iglesia y quedamos con uno de los sobrevividores, Roberto Fernández. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te damos las gracias en esta hora porque hemos podido abrir tu palabra. Y porque a pesar, Señor, de lo que está viviendo el mundo entero, tu palabra va a seguir avanzando. Como esa fuerza centrífuga hacia afuera, vamos a seguir predicando tu palabra. No vamos a permitir que tu evangelio se aísle en un templo de 4 paredes y muera. Nunca lo vamos a permitir, y esa va a ser nuestra lucha hasta el día que tú vengas, hasta el día que decidas llevarnos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y queremos orar por todas las familias de la iglesia, Señor, para que tú en esta semana nos bendigas, nos cuides, nos protejas de todo lo que haya malo en este mundo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos las muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, gracias por su atención. Quedamos entonces con Roberto. Simplemente agradecemos a los amigos y hermanos que están conectados. Queremos saludar de parte de todos los sobrevividores de la iglesia, de parte de los diáconos y líderes, a todos los hermanos, y que sepan que estamos dispuestos para cualquier ayuda en la cual podamos brindar. Sabemos que la iglesia son los hermanos, son las personas, y estamos para poder ser de bendición en lo que podamos y esté a nuestro alcance. Cualquier problema, dificultad en la cual podamos ayudar, no duden en comunicarse. Sí le pedimos que estén atentos al modo en el cual vamos a seguir. Seguramente ha habido algunas imperfecciones en esta transmisión, fue improvisando un poco. Vamos a estar mejorando mucho en cuanto a este medio, porque las situaciones nos llevan a eso también. Así que pedimos que estén orando, y cualquier duda, hermano, necesidad que tenga, hágala llegar por los medios. Esté atento para ver cómo vamos a encarar el tema del día miércoles, la reunión de oración. A medida que vayan avanzando el tiempo, nos vamos a ir comunicando y vamos a ir viendo cómo seguir en cuanto al funcionamiento y la comunión de los hermanos. Dios los bendiga, respetemos todas las normas que se nos dicen, estemos atentos a todas las indicaciones que nos dan los medios de comunicación, las indicaciones oficiales, y seamos respetuosos de las mismas y seamos de bendición para nuestra sociedad. Dios los bendiga, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y cada uno de sus hogares. Nos vemos pronto.